Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual discutimos, analizamos, intentamos entender los importantes significados que en sus sentencias pronuncia, expresa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a analizar, vamos a comentar, vamos a debatir en torno al amparo directo en revisión 1475/2018, que abarca distintos aspectos en materia de procedimiento penal, de derecho a la defensa, del significado del famoso principio de contradicción, de proporcionalidad de las penas que se incluyen para ciertos delitos. Y para entender este caso, le doy la bienvenida al programa a Alejandro González Piña. Ya nos has acompañado antes, Alejandro. Gracias por estar aquí. Gracias. Es un gusto recibirte nuevamente. Y a Rodrigo Arredondo. Rodrigo, muy bienvenido. Pues, muchas gracias. Además de agradecerle su presencia, quisiera empezar por preguntarle a Rodrigo, ¿cuáles son los hechos del caso? ¿Cuál es el contexto fáctico que permite que luego la Corte llegue a este pronunciamiento? Bueno, el caso fue muy interesante en relación con los hechos. En enero de 2016 había un retén de militares analizando varias circunstancias, haciendo un perímetro, y vieron que unas personas venían en una camioneta blanca. Entonces se detuvieron para ver qué es lo que hacían y empezaron a ver que llegaba un domicilio, se metieron muchas personas en esa casa e hicieron un perímetro para resguardar la zona. De pronto ven que se acerca una pipa de las grandes que transportan material, agua, hidrocarburos, todo eso, y lo detienen. Al momento de que a la persona le piden que descienda, se ve nervioso y lo bajan. Al momento de bajarlo, ven que trae en la pipa y advierten que era de hidrocarburos. Entonces, dentro de la casa se empiezan a revisar lo que había y había contenedores de 100 litros para contener todo ese tipo de material, de material peligroso. Los militares lo detienen, lo llevan al Ministerio Público, lo presentan y en el Ministerio Público hacen todas las diligencias correspondientes, se va a sentencia, el juez lo condena por delitos de hidrocarburos en términos del artículo 9, fracción segunda, inciso D. Y había una ley, ¿verdad?, específica. Sí. No recuerdo si todavía está vigente, pero una ley específica para castigar ese tipo de delitos porque pululan, ¿verdad? Bueno, ahorita lo vamos a platicar porque... Sí, la ley es reciente, sí. No tiene mucho tiempo, porque tuvo la necesidad el legislador de emitir esa legislación. Recuerdo que a lo mejor derivado de aquella llamada reforma energética, estamos hablando de 2012, 2014. Por ahí, 2014. 2016 ¿verdad? Es la... Sí, pero ya estaba la ley, digamos. Ya estaba vigente. Finalmente se llega en el proceso penal federal, es materia de conocimiento un juez de distrito, y llegan a una sentencia condenatoria. Condenan a la persona a 9 años, a 10 años de prisión. 10 años de prisión. Y 10,000 días de multa, que alrededor eran 750,000 pesos. Posteriormente, en ese entonces. Sí. Posteriormente se va a la apelación, la sala confirma y viene en amparo directo. En amparo directo controvierte dos temas específicos. Uno, el trámite del aseguramiento de los bienes para efecto de tener una oportunidad de contrarrestar o controvertir el material peligroso que supuestamente él transportaba en términos del artículo 181 del Código de Procedimientos Penales, Federal de Procedimientos Penales, y el artículo 9 de la Ley de Hidrocarburos. Esos son los dos temas que él plantea, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, que es del anterior sistema? Todavía no estaba el Código Nacional, ¿verdad? Todavía no entraba en vigor el Código Nacional, pero ya estaba vigente. Estaba expedido. Ya estaba vigente. Sí. Por medio del decreto del 29 de febrero de 2016 se emitió ya para Jalisco, porque fueron los hechos en Jalisco. Entonces... Zapotlanejo, ¿verdad? Zapotlanejo. En la comunidad Zapotlanejo, ¿verdad? Ahí. El artículo 81 en su quinto párrafo establece que cuando se asegure petróleo de crudo y hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados, tiene que ser remitido de inmediato
O sea, una vez que el Ministerio Público saca unas muestras, que en este caso son como 5 pipetas para tener las muestras y hacer los dictámenes correspondientes, después de eso, inmediatamente se envía a la autoridad correspondiente para que haga uso y tenga un resguardo especial ese material. Que en este caso es Pemex. Porque En ¿quién este puede caso, guardar Pemex, eso? o sus derivados. Ajá. No, imagínate que de repente se le entregan al MP, pues no sé, 10,000 litros de gasolina o de diésel, etcétera. Pues no tiene ni dónde ponerlos, ¿no? No hay o lugares. cómo manejarlo, eso es hasta peligroso. Tiene que haber un lugar especial para poder contener y para poder resguardar ese tipo de materiales. Y me imagino que habrá protocolos de manejo de materiales Claro. peligrosos, inflamables incluso, etcétera, ¿verdad? Que no tienen las agencias del Ministerio Público, por eso se tuvo que llevar a Pemex. Contra esa determinación viene al amparo directo, que el tribunal colegiado únicamente confirma la sentencia y O sea, para el colegiado quedan firmes los 10 años los 10,000 días multa. y los 10,000 días, estos 700 y tantos mil pesos. Exacto. A partir de ahí, Viene a revisión a la Corte. a la Corte. Y esos son los temas que tiene que ver en la sentencia, ¿verdad, Alejandro? Déjame plantearte antes de entrar propiamente a los temas. En la sentencia hay un análisis, déjame ponerlo en estos términos, del alcance del recurso de revisión que se interpone en contra de las sentencias de amparo directo, porque aquí, como muy bien lo refiere Rodrigo, teníamos una sentencia de primera instancia, la cual fue materia de recurso y confirmación en segunda instancia. Luego se fue al amparo directo, competencia de un tribunal colegiado de circuito, y contra eso todavía un recurso. Oye, pues no, como que decimos, oye, pues esto ya se está extendiendo, ya está prolongado. Pero el recurso de revisión, y la Corte lo analiza en esta sentencia, tiene una ventana pequeña, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas cuál es el alcance de este recurso? Así es. El proceso, digamos, penal ordinario se compone de la primera instancia, que en este caso se lleva ante un juez federal, un juez de distrito, y un recurso de apelación en contra de la sentencia. Puede haber recursos intermedios, pero bueno, el escenario general es este. Un proceso penal ante un juez y al último puede ir en apelación ante un tribunal unitario. Ese es el procedimiento ordinario. El juicio de amparo, como se ha dicho mucho, es un juicio extraordinario que teóricamente procede de manera excepcional ya contra actos definitivos de las autoridades ordinarias. Entonces, contra la sentencia de apelación que confirmó la condena de primera instancia, procede el amparo directo, procedió, y normalmente ahí termina el juicio, digamos. Pero excepcionalmente hay un recurso de revisión del que conoce la Suprema Corte por regla general y en algunas ocasiones se delega a los tribunales colegiados de circuito. Y la materia de este circuito y lo que lo hace excepcional es que solo pueden plantearse cuestiones de constitucionalidad. Y básicamente hay dos grandes cuestiones de constitucionalidad que pueden ser conocidas en este recurso extraordinario. Una es cuando se plantea la inconstitucionalidad de una norma general. En el caso se planteó la inconstitucionalidad de dos normas generales. Como lo dijo Rodrigo, el artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 9, fracción segunda, inciso D, de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburo. Es esta ley que abarcaba sanciones para este tipo de conductas, ¿verdad? Concretamente. Exactamente. Entonces, ese es un supuesto de procedencia del recurso, cuando se cuestiona la constitucionalidad de normas generales. El otro supuesto de procedencia es cuando se plantea la interpretación directa de un derecho humano, bueno, de una norma de la Constitución o de un derecho humano que esté previsto en un tratado internacional, porque de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte y a la propia Constitución, este también se considera un tema de constitucionalidad. Entonces, en esos dos escenarios se puede abrir excepcionalmente el recurso de revisión, en el cual ya no se van a ver temas de legalidad, si está o no probado que se cometió el delito y este tipo de cuestiones, sino exclusivamente si la norma aplicada o si la interpretación del derecho humano efectuada en la sentencia es o planteada en la demanda y cuyo estudio se omitió en la sentencia,
sí es correcta. La última palabra, digamos, en materia de constitucionalidad la tiene la Suprema Corte y excepcionalmente los tribunales Y el colegiados. alcance de la sentencia será respecto a eso nada más. Ya no temas probatorios, como dices, el contexto fáctico pues ya se deja un poco a la instancia ordinaria, etcétera, ¿verdad? Exactamente. Las cuestiones fácticas de pruebas, de los hechos, se resuelven en definitiva por los tribunales ordinarios y se confirman, en su caso, por el tribunal colegiado en amparo directo. Y en la Corte ya no se vuelve a analizar esa cuestión, sino exclusivamente los temas constitucionales. Si resulta que la norma fuera inconstitucional, pues entonces el efecto sería que en el caso no se aplique esa norma. Y si la interpretación que se realizó en el tribunal colegiado o la que omitió realizar, debiendo haberlo hecho, fuera incorrecta, se fija en la Corte cuál es la interpretación constitucional correcta y con esa base se le devuelve el asunto al tribunal colegiado para que resuelva, para que aplique esa interpretación y resuelva el caso. Ya haciéndose cargo de las circunstancias que queden salvaguardadas, digamos, porque ya, si a lo mejor ya se declaró la inconstitucionalidad de la norma, pues ya no tendrían el mismo fundamento jurídico, ¿no?, que sirvió para dictar la primera sentencia. A ver, Rodrigo, regresemos un poco a este punto. Dices, a ver, el 181 del Código Federal de Procedimientos Penales permitía que se entreguen pues esos litros, no sé, creo que no está en la sentencia cuántos litros eran. 20,000. 20,000. 20,000, imagínate, 20,000 litros. Entonces dicen, pues devuélvanselos a Pemex, se quedan las muestras aquí, etcétera, pero el recurrente que fue pues sujeto de estas sanciones que atinadamente describiste, dice, oye, pues esto afecta mi derecho a la defensa, ¿no? El principio de contradicción, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y cuál es la reflexión que hace ahí la Corte respecto a este primer punto? Sí. Es el párrafo quinto, si mal no recuerdo. El párrafo quinto. Del 181. 181, sí. Lo que ya estableció la Corte en un análisis similar del 181, que fue el párrafo cuarto, cuando se toman muestras de drogas, lo que se hace, ya determinó la Corte, que este material, por ser nocivo para la salud y no tener un centro donde se tiene que resguardar, se destruye. Entonces, en una forma análoga, lo que hicimos, o se hace en el proyecto, es, oye, si para la droga se tiene que destruir, porque el Ministerio Público no tiene lugares para almacenar ese tipo de sustancias o, en este caso, material inflamable, pues se tiene que dar a la autoridad correspondiente para que o lo destruya o lo resguarde o lo tenga como lo que tiene que hacer con ese material, que es en este caso lo que la Corte dijo, oye, se determinó que en el estudio del 181, fracción cuarta, cuando son cosas de drogas, se tiene que remitir a la autoridad correspondiente, obviamente también cuando se trata de hidrocarburos, porque no hay una forma para mantenerlos, para resguardarlos, ni para poder pues tener un lugar específico. Imagínate para la agencia tenerlos. del Ministerio Público llena de sustancias estupefacientes, ¿verdad? Que también, así como ahorita fueron 20,000 litros, Sí, pues de droga también de repente hay decomisos importantes, ¿no? Ni modo que se queden ahí en lo que se desahoga el proceso penal, ¿verdad? sí, claro, y también pues con mayor razón lo que es el hidrocarburo, que son 20,000 litros. O sea, ¿qué va a hacer el Ministerio Público con una pipa de 20,000 litros de hidrocarburo afuera hasta que termine el proceso penal? Entonces con todo el peligro que eso supone. Entonces, teníamos un antecedente de la Corte respecto al párrafo cuarto Sí. del 81 en materia de sustancias estupefacientes, digamos, presuntos delitos contra la salud, etcétera. ¿Y ese precedente nos sirve para resolver esto también? También. ¿Y cuál es el alcance que ahora le da entonces? ¿No afecta el derecho a la defensa? No afecta el derecho a la defensa. ¿Cómo se resguarda? ¿Porque se quedan las muestras? Se quedan las muestras y en ese punto, cuando se trata del procedimiento penal, el defensor del imputado puede controvertir y impugnar las determinaciones correspondientes cuando el Ministerio Público ordena que se envíen, pero ya posteriormente ya no hay una forma en la que se pueda pues impugnar ese tipo de determinaciones. Ahora, aquí, fíjate, qué bueno que lo mencionas, Rodrigo, porque te quiero preguntar, Alejandro. En la sentencia, creo que en 2 o 3 puntos, la Corte es muy enfática al señalar. Una cosa es si la norma
pudiera ser o no considerada inconstitucional, y eso merece un análisis y una forma de argumentar alrededor de la inconstitucionalidad o no de la norma. Y otra es si la norma se aplica mal. Y en esto creo que tiene mucho sentido el comentario de Rodrigo, porque entonces dice, a ver, en el momento en el que se va a enviar el material, o en el momento en que se va a destruir, o en el momento en que procede un análisis químico, porque también los soldados, pues ellos no son ingenieros químicos, ellos, pues huele a gasolina, ¿verdad? A lo mejor, pero ellos no pueden determinar jurídicamente que era combustible. Entonces, ahí se puede ejercer el derecho a la defensa. Si eso fuera mal aplicado, dice la sentencia, bueno, ya será materia del recurso o de los argumentos que el abogado defensor quiera presentar, ¿no? Así es. Lo que dice la norma, como bien lo mencionaron, es que cuando se detectan este tipo de sustancias, el Ministerio Público tiene que asegurarlas y dice de inmediato debe ponerlas en posesión de Pemex o sus subsidiarias para que le den el destino final. Previo a ponerlas o a entregarlas a Pemex, el Ministerio Público tiene que hacer una inspección en la que determine la naturaleza, el volumen y las características de este material y tiene que practicar los peritajes para determinar si efectivamente, como bien lo dice, se trata de hidrocarburo o de alguna otra sustancia, porque normalmente quienes detienen a las personas en esta circunstancia pues no son peritos químicos. Entonces, y otra obligación que tiene el Ministerio Público es recabar muestras significativas para que esas muestras puedan ser objeto de contradicción en el proceso, es decir, para que el imputado pueda ofrecer a su vez peritajes acerca de la naturaleza de esta sustancia. Lo que planteaba el imputado es que esta disposición inmediata de la sustancia le impide ejercer adecuadamente el derecho a la defensa, básicamente porque no puede contradecir digamos, los peritajes o los resultados de esa inspección. Lo que se dijo aquí es que la norma per se no viola este derecho por varias razones. Aquí habría que distinguir, digamos, dos escenarios generales. Uno es si esto acontece durante la averiguación previa o si la disposición acontece ya en el proceso. Si acontece en la averiguación previa y como en este caso la persona ya estaba detenida, el derecho a la defensa se ejerce desde la averiguación previa. Desde el momento en que la persona es detenida tiene que tener un abogado y el abogado tiene que tener acceso, digamos, a la investigación y la posibilidad de ofrecer pruebas para refutar las diligencias que va haciendo el Ministerio Público. En este escenario, en principio, el abogado y el imputado podrían participar en la diligencia de inspección y podrían ofrecer también sus peritos para determinar el tipo de sustancia, etcétera. Estamos hablando de un supuesto en donde todavía no se le entrega el combustible a Pemex. Exactamente. Está bajo resguardo del Ministerio Público. Exacto, es digamos, en los primeros momentos de la investigación. Si la entrega aconteciera hasta iniciado el proceso penal o en la etapa de preinstrucción, es decir, puesto a disposición del juez de distrito, ahí también podría el abogado impugnar la decisión del Ministerio Público de entregar el material y ejercer el derecho de defensa. Ahora, si la entrega se realiza de inmediato y, por ejemplo, no está detenida la persona y no tuvo la oportunidad de cuestionarlo, lo que se determinó es que existen otros medios para contradecir esa prueba, medios que quizás no sean directos todos, pero que garantizan suficientemente la defensa. Por ejemplo, el primero es que existen las muestras significativas recabadas por el Ministerio Público. Puede realizar peritajes sobre esas muestras. El segundo medio es que puede cuestionarse la cadena de custodia. La cadena de custodia es una obligación procesal que tiene el Ministerio Público de asegurar de inmediato las evidencias, resguardarlas de manera adecuada, hacer un registro que debe constar en la averiguación para que conste quién tenía la responsabilidad de custodiarlas, quién tuvo acceso o no a esas pruebas, etcétera. Es como el historial de vida de una evidencia, ¿no? Dice en alguna tesis la Corte dice es el historial de vida, el recorrido que hace la evidencia, ¿verdad? Así es, el historial de dónde se obtuvo, quién la resguardó durante todo el procedimiento hasta su disposición.
Podría también, por ejemplo, cuestionarse o cotejarse con el acta de entrega o los registros de Pemex, de cuánta cantidad recibió, qué material se trataba, etcétera, etcétera. Y lo que se dijo es, entonces, la norma per se garantiza suficientemente el derecho de defensa porque sí hay formas en que tú contradigas o controviertas estas decisiones del Ministerio Público. Lo que no implica que el Ministerio Público pudiera, digamos, aplicar indebidamente la norma. Ahí es donde viene la diferencia, ¿verdad? Una cosa es la norma En abstracto. en abstracto y otra cosa es que pueda ser mal aplicada, naturalmente. Si el Ministerio Público la aplica, por ejemplo, sin dar la debida intervención al defensor cuando está en posibilidades de tenerla, si no recaba las muestras, etcétera, de manera que no pudiera estimarse en un plano de aplicación que se respetó la posibilidad de controvertir esas muestras, pues ahí podría configurarse una violación al derecho de defensa. Pero la violación dependería no de la norma en sí, sino de la actuación de las autoridades que la aplicaron. Y en todo caso esa actuación no es materia del recurso de revisión, porque el recurso de revisión, como bien es solamente de temas constitucionales. Efectivamente, esa actuación tendría que revisar la autoridad ordinaria y en su caso el tribunal colegiado. Y en el momento procesal oportuno, además se tiene que plantear oportunamente el recurso, etcétera. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos porque estamos analizando el amparo directo en revisión 1475 diagonal 2018, un caso que nos plantea diversos interrogantes, diversas cuestiones desde el punto de vista constitucional, pero que se proyectan al sistema penal en su conjunto, al sistema penal anterior a las reformas de 2008 y de 2014, pero también en esto que decíamos de la cadena de custodia y de la manera en cómo se investigan cierto tipo de delitos, también con el sistema penal que nos rige en la actualidad. Regresamos enseguida. Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en su programa, ya lo dijo la Corte, y estamos comentando, analizando, debatiendo sobre el amparo directo en revisión 1475 diagonal 2018, en el cual la Corte entra al estudio de una serie de temas, de aspectos relativos al sistema penal, particularmente a la forma en la que debe quedar garantizado el derecho a la defensa, la manera de materializar el principio de contradicción y sobre todo ese tema, creo yo, todavía novedoso, ahorita nuestros invitados nos lo van a explicar mejor, de la proporcionalidad de las penas, ese mandato del artículo 22 de la Carta Magna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y pues estamos platicando con Rodrigo Arredondo, con Alejandro González Piña. A ver, Rodrigo, regresemos a este punto. ¿Tiene o no sentido este párrafo quinto del 181? Es decir, para que la gente que nos está viendo lo entienda, se trata de que si hay un decomiso de combustible, litros, cientos de litros, miles de litros, pues no se queden en la agencia del Ministerio Público. Parecería sentido común, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo lo valoras? De hecho, el sentido del artículo, bueno, de este párrafo en específico es para salvaguardar tanto la seguridad de la ciudadanía como para tener no tener peligro al medio ambiente. Porque, claro, imaginemos claro, qué buen punto. Sí, claro, o sea, es uno de los puntos orales. Sí. Porque cuando se decomisan, en este caso, como es en el delito de hidrocarburos, no son cientos, no son litros, son miles de litros. Son pipas completas en las que se llena, en las que se tiene que disponer de inmediato. Obviamente el Ministerio Público tiene la obligación de recabar sus pruebas, lo llaman como pipetas, guardan una cantidad específica de hidrocarburo para poder hacer las pruebas correspondientes. ¿Qué es lo que nos decía Alejandro? Es decir, si por ejemplo el abogado defensor dice, oye, pero tú dijiste que es gasolina, pero yo digo que es otro tipo de líquido, yo puedo ofrecer mi propio peritaje. Con la prueba que ya se recabó por parte del Ministerio Público. ¿Hay suficiente líquido? Sí. O sea, ahí no, diríamos, ¿cómo lo calificarías? No sufre el derecho a la defensa. Sí, claro que no. Está garantizado. Está garantizado. Y a partir de ahí, con todo lo que sobra, que sigue siendo miles de litros, lo disponen de inmediato a Pemex en este caso. Lo del medio ambiente me parece toral porque efectivamente pensemos en un derrame, en que de repente se pueda prender fuego a eso. Vaya, estamos hablando de material con un grado de capacidad de combustible impresionante, no es cualquier cosa, no es como si
si hubieran agarrado ahí una paca de ropa o unas botellas, pues a lo mejor de bebidas alcohólicas. Estamos hablando de algo muy, muy serio, ¿no? Sí, claro, desafortunadamente en el país hemos tenido asuntos, bueno, casos, ya, por ejemplo, en enero que hubo una explosión de hidrocarburo y donde falleció mucha gente. Claro, bueno, exactamente, en el estado de Hidalgo, ¿verdad? De Hidalgo falleció más de 98 personas Sí, sí. debido a que hubo una fuga de hidrocarburo. Entonces, en este caso, donde los ministerios públicos generalmente están en zonas conurbadas, la explosión de 20,000 litros de hidrocarburos sería una algo- desgracia. Estamos hablando de algo muy delicado. Yo creo que la sentencia un poco también en la mecánica en la que va explicando su argumento me parece que lo deja muy claro, ¿no? Sí. De hecho, lo del medio ambiente está mencionado en la sentencia. Sí, también está mencionado. A ver, Alejandro, vamos a empezar a adentrarnos muy poco a poco en la segunda parte. El recurrente también dice, oye, estas multas son altísimas. Estamos hablando de cuántos días de multa, de 10,000, ¿no? 10,000 a 15,000, De 10 a 15,000 días de multa. O sea, 10,000 es el mínimo. el mínimo. Si te sentencian, digamos, si hay una sentencia condenatoria por este tipo de delitos, mínimo te vas con 10,000 días de multa. Y el quejoso dice, no es proporcional. ¿Qué responde la Corte? Sí, como mencionas, el tipo penal por el que fue condenado es la conducta de transporte de hidrocarburo y el parámetro para la multa es de 10,000 días a 15,000 días multa, que en ese tiempo eran aproximadamente 700,000 pesos. Ahora rebasa el millón. Bueno, ahora ya se incrementó un poco. Sí, porque el salario mínimo pues ya se actualizó también, ¿verdad? Y lo que él alegaba efectivamente es que ese parámetro mínimo era desproporcionado, es decir, que no tenía una correspondencia con la gravedad de la conducta y con la protección del bien jurídico, ¿Qué es lo que dijo la Corte? Bueno, primero hay que distinguir esto de proporcionalidad porque está muy de moda y el principio de proporcionalidad tiene, digamos, distinto significado en distintos ámbitos. Por ejemplo, en materia fiscal tiene un significado, la proporcionalidad tributaria. En materia de metodología metodología del análisis constitucional significa otra cosa, significa que hay que hacer un examen de la importancia de los derechos en juego para determinar las restricciones, etc. En materia penal, que es nuestro asunto, la proporcionalidad significa que el monto de la sanción, el monto de las sanciones debe corresponder en principio a la gravedad de la conducta, a la importancia del bien jurídico que está protegiendo la norma penal y a la culpabilidad de la persona. Tiene que establecerse un parámetro que sea proporcional a estos elementos y que permita también individualizar la pena. Esto está en el artículo 22 de la Constitución, ¿verdad? Así Para es. quienes nos están viendo, por si quieren verlo, por ahí está, específicamente en materia penal. Exactamente, es el artículo 22 de la Constitución. En el tema, digamos, general se dijo esto de la proporcionalidad, pero también se dijo que el legislador tiene un amplio margen para fijar, bueno, primero determinar qué conductas va a considerar delictivas, qué bienes va a proteger a través del derecho penal y qué sanciones va a imponer. Y las sanciones tienen que ver con estas cosas que mencioné, la importancia del bien jurídico, la afectación a ese bien jurídico y la culpabilidad, digamos, el grado de reprochabilidad de la conducta. Pero también tiene que ver con otras cosas de política criminal, digamos así en sentido amplio. Por ejemplo, en abstracto, quizá la vida puede estimarse que tiene más peso que X tipo de delito o un bien tiene más peso que otro. Pero en las circunstancias sociales concretas en que se va a aplicar, podría ser que no haya una necesidad tan imperiosa de proteger, por ejemplo, la libertad o la vida, porque no hay casi homicidios o no hay casi secuestros, pero sí que hay una gran alarma social por otro tipo de delitos. Entonces, el legislador en principio podría incrementar las penas de estos otros delitos, incluso más que los que afectaran a la libertad o a la vida, con la finalidad de prevenirlos, de disuadir de su comisión, es decir, de atender a esta problemática social. Entonces, lo que se dijo es que hay que tomar en cuenta todas estas circunstancias para valorar si el parámetro de punibilidad o la pena que se va a imponer es
constitucional. Y se desarrolló también una metodología especial para valorar esto. Lo que se hace es no comparar la sanción para este delito de hidrocarburos con todos los delitos del Código Penal, sino con los delitos que tienden a proteger el mismo bien jurídico. Y lo que se dijo aquí es que, bueno, primero se exploró cuál era la finalidad de esta norma, qué bienes protegía, etcétera. Lo que se dijo es que el bien jurídico, hay varios bienes jurídicos que están involucrados en la comisión de este delito. Uno es la protección del patrimonio nacional. O sea, hay razones de seguridad energética y de seguridad financiera para punir estas conductas. Porque... Déjame detenernos aquí. El daño al patrimonio para las personas que nos están viendo, porque además es un tema que está en los medios, ha estado en la opinión pública. Estamos hablando de miles de millones de pesos, ¿no? Hay ahí una transcripción larga de la exposición de motivos que dio lugar justamente a la determinación en el ámbito legislativo de esta sanción y no recuerdo, vaya, pero estamos hablando de miles de millones de pesos que no, digamos, que se generan como daño a la hacienda pública, como daño a la economía nacional incluso, ¿no? Por el robo de combustible. Así es, no recuerdo yo tampoco la cifra, pero la razón por la que se emitió esta ley, porque antes no estaban todas las conductas sancionadas, fue precisamente la problemática del robo de combustibles. Y los daños a la hacienda pública efectivamente eran del orden de miles de millones de pesos. Y entonces se dijo que esto afectaba tanto a la seguridad energética, es decir, a la capacidad de prever y planear la disposición de recursos energéticos para el funcionamiento del país, como a la seguridad financiera, porque muchos de los ingresos del Estado derivan de la actividad petrolera. Entonces, el patrimonio nacional fue una de las razones fundamentales por las que se emitió esta ley. Pero, como ya lo había mencionado Rodrigo, también se tomaron en cuenta otros bienes jurídicos, la seguridad de las personas y la seguridad del medio ambiente. Como ya se mencionó, el disponer en condiciones inadecuadas de hidrocarburos pues es muy peligroso. Puede haber explosiones, puede haber intoxicaciones, etcétera, y puede haber daño al medio ambiente. Esos fueron entonces los bienes jurídicos que tuvo el legislador en cuenta para emitir esta ley, para poner sanciones tan altas. Ahora, yo aquí en esto que comenta Alejandro, te quiero preguntar, Rodrigo, yo veo un criterio de la Suprema Corte en donde le da el espacio requerido, el espacio suficiente al legislador. Por ejemplo, en esto de pues, valorar un poco el grado de incidencia del delito de que se trate, que a lo mejor subió más, subió menos. Es decir, es una especie de, voy a exagerar quizá, pero de diálogo entre órganos del Estado mexicano, entre la Suprema Corte y el Poder Legislativo, ¿no te parece? Sí, claro, se le establece al Poder Legislativo algunos parámetros para que él tome en consideración diversos aspectos para efecto de que emita una normativa donde se sancione de manera adecuada a las personas que incurren en estos delitos. Y como dice Alejandro, siempre se tomaron 3 puntos torales. En esencia son 3 puntos torales, que ha sido el resguardo al patrimonio y la economía nacional, la seguridad de la población y el medio ambiente. Oye, y en esto de la seguridad, perdón que te interrumpa, en esto de la seguridad, es que me pareció extraordinariamente claro tu afirmación de hace unos minutos, pues la seguridad de quienes trabajan en las agencias del MP o quienes van ahí, ¿no? Que decías tú, están en áreas conurbadas. Sí, para la seguridad de tanto de los empleados, o sea, los servidores públicos, como los vecinos que viven alrededor. Los vecinos, sí, cierto. Es algo grave. Entonces, por eso el legislativo tomó en consideración toda también la incidencia, que es un delito que ha sido últimamente y más en la actualidad, que ha sido recurrente, que en los más de 68,000 kilómetros de ductos de hidrocarburos. 68,000 kilómetros. Son 68,000 kilómetros aproximadamente. De ductos al por día, los cuales en donde territorio nacional. Donde pasa el territorio, ajá. Es difícil vigilar eso. Muy difícil. Y por eso es tan fácil la incidencia de ese delito. Porque es muy fácil perforar un ducto y a partir de ahí sacarlo. Entonces, este tipo de parámetros son los que el legislativo tuvo para emitir esta legislación
que ya ha sido muy, bueno, es muy, muy severa. Es muy severa, bastante. Porque de hecho también en el caso concreto se le impuso al recurrente la pena de 10 años, pero entiendo que es la mínima, ¿no? Es la mínima. O sea, se le impuso el mínimo en cuanto a la pena privativa de la libertad y el mínimo en cuanto a la multa también, ¿no? Y en esta época era una sanción menor, porque en el 2018 hubo una reforma donde ya se amplía de 12,000 a 17,000 días multa. 17,000 días multa, estamos hablando que de pues casi 2 millones de pesos, ¿no? Sí, Ya con el aproximadamente. salario mínimo. Bueno, este programa se está grabando en octubre del 2019, ¿no? Porque a lo mejor lo van a ver dentro de 3 o 4 años. En este momento estamos hablando de esa cantidad. A lo mejor en 3 o 4 años ya el salario mínimo ya está en, pues no sé, ojalá en 200 pesos al día, ¿verdad? No sabemos. Pero en todo caso, estamos hablando de algo severo, ¿no? Sí, y aparte ya es un delito grave. A partir de la reforma del 12 de abril de 2019, ya se contempló en el artículo 19 constitucional que es delito grave. De prisión preventiva oficiosa. Prisión preventiva. O sea, de entrada, si te acusan de ese delito, de entrada, te privan de tu libertad. O sea, que tenemos un conjunto de cosas que... ¿Cuál es la señal que está enviando el Estado mexicano ahí, Rodrigo? Una señal de vamos con todo. Con todo. O sea, contra los delitos en materia de hidrocarburos hay severidad por parte del Estado. Y yo creo que esto también queda muy claro en la sentencia. Ahora, tú, Alejandro, tienes, y me acuerdo que en esa ocasión nos conocimos, tienes tu posgrado en Alicante, estás muy al tanto de la teoría jurídica contemporánea. Esto que nos decía Rodrigo realmente se inserta en un debate fascinante para nosotros como abogados, que es la relación entre los órganos, el espacio que puede ocupar el control de constitucionalidad, cómo interactúan el legislador y los tribunales constitucionales, el margen de deferencia que se tiene que tener al legislador. ¿Crees que esta sentencia podría ser emblemática en este sentido? Bueno, esta sentencia recoge ya un criterio que se ha venido sosteniendo en otras sentencias, en las que se da un margen amplio, dice el precedente, al legislador para que pondere todas estas situaciones en la determinación de las penas, las cuestiones de política criminal, la importancia de los bienes jurídicos que van a ser protegidos, etcétera. Efectivamente, digamos, lo que está detrás de este criterio pues, es una cierta concepción del control constitucional, de qué tanto o no deben meterse los tribunales constitucionales a invalidar normas emitidas por un legislador democrático o no. ¿Qué tanto o qué tanto no? Pues es algo discutible, como bien lo dices, es el centro de una discusión. Yo lo que sí creo es que digamos, aquí se dice que tiene un amplio margen, pero no es un margen absoluto. No, bueno, finalmente el mandato del artículo 22 al que te referiste hace unos minutos, ahí está. Exacto. O sea, eso da, ¿cómo le diríamos? Acota de alguna forma, le da un límite a lo que la Corte puede decidir, por supuesto. Efectivamente, un límite a lo que la Corte puede decidir y también a lo que el legislador puede decidir. A lo que pueda hacer, claro. Él puede tener en cuenta todas estas circunstancias, pero, digamos, debería justificar en principio las penas en relación con las otras penas del Código Penal. A ver, si nos estuviera viendo un legislador, Alejandro, un diputado, un senador o un diputado local, bueno, esta es materia federal, pero digamos en general, tú dices, debería explicar. Seguramente se estaría preguntando ese legislador que estuviera viendo el programa, dice, oye, ¿cómo se hace esto? O de qué manera lo aterrizo, ese concepto que está mencionando en el programa, ya lo dijo la Corte, Alejandro González Piña. ¿Qué les podrías ahí sugerir? No, normalmente no hay un deber, digamos, de fundamentación y motivación como sí lo hay de otras autoridades, en el sentido de que tienen que justificar explícitamente ante el afectado las razones por las que han tomado o no un acto, por ejemplo, los jueces o las autoridades administrativas. Pero sí hay algunos criterios donde se ha dicho que el legislador tendría que explicitar las razones en el proceso legislativo, por ejemplo, en la exposición de motivos, qué elementos tuvo en cuenta para incrementar o no las penas, etcétera. También se podría advertir esta explicitación de razones en las discusiones, en los dictámenes, en fin, a lo largo de todo el proceso legislativo.
y los jueces tendrían que valorar en principio, con base en lo que dijeron en el proceso legislativo, la constitucionalidad de las normas. No siempre pasa, a veces No siempre pasa. se puede valorar con otros elementos, digamos, que se entienden implícitos en las normas, pero se ha sugerido que es conveniente que así sea, que el legislador lo explicite. De hecho, en la sentencia se cita un criterio, no recuerdo si es del Pleno o de las Salas, donde se dice esto, que el legislador tendría que explicitar sus razones a lo largo del proceso legislativo. Es que había dos precedentes, ¿no? Así como también respecto al tema de sustancias estupefacientes había presente. Aquí había una del ministro Saldívar, ¿no? Que fue la que de manera un tanto pues original fue abriendo brecha, y luego había un criterio del ministro Cosío que tenía que ver con esto de cómo hacer la estimación de la proporcionalidad, no tanto en números absolutos, ¿no? De cuántos años, sino de una serie como de bloques, como de el conjunto de consideraciones en donde está incluido todo esto. Sí, efectivamente hay esos dos precedentes. En el precedente del ministro Cosío es donde se fija esta metodología. Lo que quiere decir básicamente es que cuando se hace un examen de proporcionalidad, no debes comparar la norma impugnada con todas las normas del Código Penal. Es decir, si es hidrocarburos, no deberías compararla con Homicidio, por ejemplo, violación, etcétera. Claro. Sino que deberías atender más bien al grupo de delitos que tienen que ver con la misma problemática. En este caso se hizo una comparación con otros tipos penales de la misma ley sobre hidrocarburos, para ver si en ese contexto, y teniendo en cuenta las razones que ya había explicitado el legislador, había proporcionalidad. Es decir, si las otras conductas que se prevén en la ley guardan cierta proporción con las multas. Por ejemplo, hay conductas como el beneficiarse de esto, el venderlos, el robar instrumentos para extraerlos, etc. Entonces hizo una comparación con todas estas conductas relacionadas con la misma problemática. Y se llegó porque incluso en la conclusión que hace la Corte en la sentencia estaba, porque puede parecer mucho, ¿no? De 10,000 días de salario mínimo, etc., pero estaba como en un grado intermedio. Es decir, incluso había conductas más sancionadas, ¿no, Rodrigo? Sí, hay conductas donde se sancionan hasta por 25,000 días. 25,000 días. Entonces es muy considerable. Entonces, en esa lógica del análisis, digamos, metodológicamente hablando, tomando el precedente del ministro Cosío, cuando ya la Corte desarrolla ese análisis por bloque, llega a la conclusión de que no le falta proporcionalidad. No, de hecho, esta sanción de 10,000 a 15,000 días está en la intermedia, está en la media. O sea, diríamos que tampoco le fue tan mal al recurrente. Le podría haber ido peor si la conducta por la cual hubiera sido acusado hubiera sido distinta de las consideradas en ese bloque, ¿verdad? Muy bien. No se vayan, regresamos enseguida. Vamos a hacer una pausa, una breve pausa, pero vamos a volver en muy pocos minutos porque todavía faltan aspectos por dilucidar, por analizar, por debatir de este amparo directo en revisión 1475-2018, una sentencia cuya ponente fue la ministra Norma Lucía Piña Hernández y que nos permite reflexionar sobre aspectos muy importantes que tienen que ver con delitos en materia de hidrocarburos, ejercicio de derecho a la defensa, principio de contradicción, proporción de las penas, una sentencia de la Suprema Corte enormemente enriquecedora y que nos manda claros mensajes de cómo se deben de proteger los derechos humanos de todos en nuestro país. Regresamos enseguida. Estamos de regreso, ya estamos de vuelta en su programa, ya lo dijo la Corte, y el tema de hoy es un conjunto de temas, mejor dicho, muy importante, derivados del amparo directo en revisión 1475/2018. Y quiero ahora regresar, Rodrigo, con un tema que ponía en la mesa Alejandro, y que me parece muy importante incluso para lo que habrá de seguir en el análisis que hagan los tribunales federales del principio de proporcionar las penas, la justificación. Desde luego el Estado mexicano tiene una política criminal. La política criminal del Estado mexicano está determinada por cuestiones de índole coyuntural, a veces que si un delito sube más, que si no, en fin. La Corte
creo que en los precedentes del ministro Saldívar, del ministro Cosío, ahora en esta sentencia de la ministra Piña, le da un margen, pero tiene que haber una justificación. Estamos hablando de la argumentación legislativa, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo verías tú hacia adelante esta cuestión? Pensando en el mismo ejemplo que le puse a Alejandro, si nos estuviera viendo un diputado, o es más, un diputado te pregunta ahorita, oye, Rodrigo, ¿qué hacemos para cumplir con los estándares fijados por la Corte en esta sentencia? ¿Qué le podrías contestar? Sí, claro, todo tiene que ver con la incidencia del delito y el derecho a salvaguardar. En este caso son 3 puntos torales y que se han tocado ya en reiteradas ocasiones aquí. Y con base en ello, tienen que tener como base esos elementos para poder emitir o reformar en algún momento esta ley con base en este artículo preciso, porque ya van 2 reformas con este artículo. Ya se ha reformado varias veces. O sea, ¿qué quiere decir? Que el tema sigue. El tema sigue y no sigue hemos podido hay una erradicar. reincidencia. Bueno, oye, y en esto, esta información que además en la sentencia consta, por ejemplo, lo que dijiste de los 68,000 kilómetros de ductos, pues de los daños al patrimonio de los miles de millones de pesos, también está ahí recogido en la sentencia. Sí, fue parte de la exposición de motivos que emitió el legislador, donde establece pues el daño patrimonial, que supuestamente en 2011 ascendía a 23,000 millones de pesos. ¿23,000 millones? En 2011. En 2012 fueron 33,000 millones de pesos. 33,000. Bueno, estamos hablando de un daño, a ver, entonces no estamos hablando de 500 pesos ni de 1,000, o sea, estamos hablando de algo enormemente impactante en la economía del país. Sí. Y esta información, ¿por qué es útil? ¿Por qué vale la pena que en la sentencia exista? Hay una transcripción larga, ¿no? De la exposición De motivos. ¿Por qué? Era necesario para exponer y decirle principalmente al recurrente por qué sí es constitucional, por qué sí está dentro del parámetro la pena a la que se le impuso, porque no viola ningún artículo de la Constitución. Bueno, se hizo el examen de proporcionalidad y se advirtió que no le vulneraba ningún derecho humano al recurrente. Y pues para futuras, tomarlo como base, se advierta que no hay una desproporcionalidad en esta sanción. Que lo que aquí se discutía era la multa, independientemente de la pena privativa de la libertad. Pero eso no fue materia de pronunciamiento, ¿no? No. Solamente la multa se analiza por parte de la Corte. Oye, y en esto, siguiendo con esta lógica, Alejandro, te pregunto, creo que la Corte, si bien es cierto, reconoce, digamos, un ámbito de... Es una resolución deferente a ese legislador, le reconoce un ámbito de libre configuración, bueno, no libre en sentido absoluto, pero de una configuración amplia, digamos, de la política criminal, tipos penales, qué son delitos, qué no son delitos, cómo se deben de sancionar. Pero también es una llamada de atención al legislador, en el sentido de decir, bueno, hágase cargo, ¿no? O sea, primero hágase cargo en la exposición de motivos, explíquenos, justifique, argumente, etcétera. No, el legislador, si bien es cierto no hay una declaratoria de inconstitucionalidad, tampoco se va con las manos libres para hacer lo que quiera, ¿no? Efectivamente, digamos, en la motivación se dice que hay un margen de libertad, pero no es un margen absoluto, está, digamos, acotado por ciertos principios, en este caso el de proporcionalidad, podrían ser otros, igualdad, etcétera. La relevancia, por ejemplo, de citar la exposición de motivos y estas cosas, radica en que permiten apreciar si el legislador efectivamente tuvo en cuenta los aspectos que deben ser tenidos en cuenta para fijar multas proporcionales, como son los que ya se han mencionado aquí. Y de la exposición de motivos sí se advierte que los tomó en cuenta. En este caso, digamos, dirías que estaba bien argumentado. Estaban explícitos. Ahora, no basta, digamos, para determinar que es proporcional que se expliciten, porque se podrían explicitar y, sin embargo, poner penas que sean manifiestamente desproporcionadas en relación con la gravedad de la problemática. En esos escenarios podría haber una declaratoria de inconstitucionalidad, pero en este caso yo creo que estaban adecuadamente, digamos, había cierta correspondencia entre la gravedad de la problemática y las penas que se usaron, las penas cuya finalidad es justamente prevenir este tipo de delitos. Una de las cuestiones que creo que omitimos mencionar es que el legislador tuvo en cuenta
no solo el daño al medio ambiente y el peligro para la vida y la seguridad de las personas, ni solo el daño patrimonial al Estado, sino que estos delitos normalmente se cometen por bandas del crimen organizado. También, muy importante. Y estos recursos, que son cuantiosos, como ya se dijo, pues financian estas bandas que no solo se dedican a esto, sino a otro tipo de cosas, compran armas, se dedican a otros delitos de gravedad. Entonces, esta finalidad también la tuvo en cuenta el legislador para poner penas tan graves, tan altas. Ahora, lo que estoy entendiendo es que entonces se debe dar, me gustó mucho la palabra que usaste, correspondencia entre lo que el legislador determina desde el punto de vista fáctico, que pueden ser estos 68,000, habíamos dicho, ¿cuántos? 68,000 kilómetros de ductos. El otro elemento que está en la exposición de motivos, que normalmente los ductos transcurren por zonas deshabitadas, despobladas, y que eso facilita también la comisión del ilícito. El daño en miles de millones de pesos que ya Rodrigo nos hizo favor de recordar, pero también con un contexto, ¿cómo llamarlo?, más abstracto, más normativo del bien jurídico tutelado, de la decisión de cómo el Estado mexicano tiene que actuar contra crimen organizado, etcétera. Son varias cosas lo que está ahí en juego. Entonces es un tablero complejo, digamos, si lo quisiéramos ver como ajedrez, casi, ¿no? Sí, es un abanico de cosas que tienen que considerar, porque si uno se centrara únicamente en la importancia en abstracto del bien jurídico y en el grado de afectación, pues uno podría, a primera vista advertir ciertas desproporción, porque uno diría, bueno, es importante el patrimonio, pero más importante es la vida o la libertad, etcétera. Entonces, o la integridad psicosexual de las personas, ¿sabes? ¿No? Violación, abuso sexual, etcétera. Entonces, si uno lo ve en abstracto, podría pensar que cierta norma dirigida, por ejemplo, a este tema patrimonial es desproporcionada, pero uno tiene que ver, un panorama más complejo, y es a lo que nos referíamos por política criminal. Puede ser que en determinado escenario la incidencia, la gravedad para otros bienes, para la seguridad del Estado, etcétera, de cierto tipo de delitos sea mucho mayor que delitos contra la vida o contra la libertad. Y entonces, en principio, habría una justificación para que a través del derecho penal y de penas más altas se intente prevenir estos delitos, que es una de las finalidades, básicas del derecho penal. Entonces, esto está conectado con la metodología propuesta en el precedente del ministro Cosío que mencionabas. No debe hacerse un análisis, absoluto o abstracto de todas las conductas, sino un análisis que tome en cuenta estas cuestiones de política criminal y que se centre, en el tipo de, o en el conjunto, ¿no? Conjunto. Que ahí es donde cobra sentido la tabla que se inserta en la sentencia, ¿no? La Suprema Corte mete una tabla donde hace esta comparación de el monto de las multas y de las penas también, ¿no? Y ahí pues no salen tan mal librados, para el caso concreto. Lo que decía Rodrigo de que está en la tablita media, ¿no? Sí, con todas las conductas que se tipificaron en esta ley, hay conductas más graves, consideradas por el legislador más graves, otras menos graves, y este tipo de sanción está en el rango medio. Porque era transporte, ¿verdad, Rodrigo? Transporte. O sea, pensemos cuál podría ser una conducta más grave, lo del tema de uso de recursos. Resguardarla. Cuidarla, el lugar donde estaba. Y ahí cuidado. También vienen multas altísimas, ¿no? Multas altísimas. Pero estamos hablando de un tema, es decir, y me gustó mucho también, creo que en el primer bloque citaron el tema de estupefacientes, ¿no? En este también me da la impresión que estamos hablando de un tema de enorme seriedad y que el Estado mexicano tiene el deber indeclinable de actuar. Es decir, estamos ante un evento, pues no menor, no es un robo así de que, ¿no? Oye, el celular, se llevaron el celular o algo así. Estamos hablando de una cuestión de Estado, ¿no te parece? Sí, claro, como decía Alejandro. O sea, la prevención de este delito y de los demás, bueno, en estos casos, es la incidencia que tiene el crimen organizado. O sea, es el crimen organizado contra el Estado. Entonces, son situaciones que tanto el legislador como la Corte tienen que tomar en consideración para advertir que estos son asuntos pues relevantes y que no tiene algún perjuicio. Ahora, lo cual, y ya lo dijo muy bien Alejandro, tampoco implica que se le dé un cheque en blanco al legislador. No, claro. También hay este deber que tú señalabas de argumentar, de parámetros, etcétera, ¿verdad?
Entonces estamos en un tablero efectivamente complejo, pero para nosotros como juristas por demás interesante. Sí, claro. Muy bien. Pues Alejandro González Piña, Rodrigo Arredondo, muchísimas gracias por ayudarnos a entender y gracias a ustedes que hacen posible este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos, discutimos, debatimos, comentamos también los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Nos vemos pronto para un nuevo episodio de su programa, ya lo dijo la Corte. Hasta pronto.